este punto y seguimos bajando, la compensación va a ser de un líquido. La compensación va a ser de sangre. O sea, el pulmón va a tener que compensar su falta de volumen para que se cumpla la ley de Boyle con volumen sanguíneo. Los mamíferos acuáticos pueden prácticamente cerrar totalmente su alvéolo y su bronquiolo, ¿no? Y dejar que solamente pase sangre a través del pulmón. Ellos tienen oxígeno suficiente, lo han captado por su hemoglobina de superficie, de manera que perfectamente bien pueden estar abajo una hora o más, muchas veces. Pero prácticamente el volumen residual no les queda nada, pasa la sangre por el pulmón, por una, digamos, por una, como le digo yo, un órgano que se llama la rechia mirabilis. O sea, la rechia mirabilis en el fondo es un chat completo, ¿no? Ya no hay alvéolo, no hay líquido, sino que un chat completo. Entonces pasa la sangre por ahí, no hay problema. Pero el ser humano no, el ser humano tiene volumen residual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos llegar a tener este entrenamiento? ¿Cómo podemos ir llenando el volumen residual para que no suframos la ley de Boyle? Porque si esto lo hacemos agudamente, vamos a tener un barotrauma pulmonar. Un barotrauma pulmonar va a significar ruptura vascular, y va a significar hemorragia, va a significar hemoptisis, puede significar la muerte. Pero el apneísta que se entrena, ¿no?, empieza a aumentar su capacidad de shunt pulmonar. Entonces, la forma de compensar esta falta de volumen del volumen residual es con sangre. Otro tema que ya lo insinué cuando hablé del buzo este que bajó 20 metros, que lo vimos en la película, ¿no?, es que inicialmente cuando el buzo entra al agua, la presión parcial de oxígeno aumenta por la ley de Boyle y la ley de Dalton, ¿no? Pero el oxígeno se sigue consumiendo. Entonces, al ascender, ¿no?, aquí tenemos 100 milímetros de mercurio normal en superficie, al ascender, ¿no es cierto?, como se consumió oxígeno durante la apnea, podemos llegar a tener oxígeno bajísimo. Como yo les decía, este hombre afloró en la punta del Everest, o sea, afloró con un oxígeno muy bajo, con una concentración de oxígeno sanguíneo muy baja, porque se está consumiendo y no fue siendo aportado. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? El oxígeno va a subir y después, cuando empezamos a ascender, o sea, se gasta, y cuando empezamos a ascender baja mucho más. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos tener nosotros un problema, ¿no?, que ha ocurrido muchas veces, que ustedes lo han escuchado seguramente, ¿no?, que es el blackout, o sea, subiendo el buzo en un momento dado, ¿ah?, se le queda la visión negra y pierde la conciencia. O sea, llega un punto que el consumo de oxígeno que ha tenido durante el buceo, ¿no?, que abajo tiene muy buena presión parcial de oxígeno, pero en el momento que empieza a ascender, como ha gastado oxígeno, no ha sido repuesto, le cobra la cuenta, cae la presión parcial de oxígeno pulmonar, ¿no? Y ocurre este blackout, que es pérdida de conciencia. Y pérdida de conciencia en buceo apnea significa 99% de muerte. Y de hecho, el último caso que tengo de conocimiento fue un buzo en la isla de Pascua, en una competencia en que le dio un blackout y se murió. Y por otro lado, el hijo del doctor Sea en Tahití se murió por un blackout. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En ascenso, ¿no es cierto?, al bajar la presión hidrostática del agua, ¿no?, al bajar la presión, baja la presión alveolar y ocurre un flujo de oxígeno paradojal. En lugar de que el oxígeno pase del alvéolo a la sangre, pasa de la sangre al alvéolo, ¿no?, y de los tejidos a la sangre y de la sangre al alvéolo. O sea, empieza a quitarle oxígeno a los tejidos, porque el pulmón tiene menos oxígeno que los tejidos. Porque los tejidos tenían más oxígeno, ¿por qué? Porque ha aumentado la presión de oxígeno por la ley de Dalton en la profundidad, ¿no? Y esto, ¿no es cierto?, conlleva a hipoxia cerebral, pérdida de conciencia, pérdida de control de la apnea y finalmente ahogamiento. O sea, la apnea tiene este reflejo de apnea, ¿no?, que digamos prácticamente de nacimiento, ¿no? Este reflejo de apnea significa líquido que me tapa la nariz y la boca. Si yo tengo un líquido que me tapa la nariz y la boca,
digamos, por enseñanza genética ancestral, yo no puedo respirar. O sea, yo no respiro. Incluso ustedes saben, en el periodo de gestación, los fetitos no respiran. No tienen la carita tapada con líquido, entonces no respiran. Naturalmente que frente a una hipoxia severa pueden respirar porque se desencadena, ¿no es cierto?, el reflejo de la respiración por la hipoxia. Bueno, aquí va a ser lo mismo. Aquí la conciencia de la apnea es porque no podemos respirar, porque tenemos la boca y la nariz en agua. No podemos respirar, sabemos que no podemos respirar y no respiramos. Pero eso es conciencia, ¿no? Y de hecho los apneístas desarrollan la conciencia de la apnea y dominan la sed de aire, ¿no? Lo grave es que el apneísta domina la sed de aire, o sea, puede aguantarse sin respirar. Sin respirar. Y eso significa, ¿no es cierto?, que gasta más oxígeno, gasta. Y en un momento dado, la conciencia lo mantiene sin respirar, pero al perder la conciencia por la hipoxia, se desencadenan los reflejos. Y el reflejo es... Y eso significa una bocanada de agua hasta el último alveolo. Entonces es muy complejo que un apneísta que tiene un blackout se salve, excepto que haya un equipo que esté preparado para eso. Aquí lo vamos a hacer un poquito más gráfico, ¿no es cierto? Normalmente va a aumentar acá el oxígeno por la presión a la sangre y al cerebro, pero en el caso de la paradoja del oxígeno, prácticamente del cerebro le estamos entregando sangre a los alveolos. Y ahí justamente es donde tenemos el problema. Bueno, les voy a dar una pregunta de prueba para que se la aprendan, ¿no? Una película bajada de YouTube en que yo les preguntaba si un hombre podía bajar más de 200 metros. Entonces esta es una preparación de un buzo austríaco, Nietzsche, ¿no?, que hace una apnea libre, ¿no?, que tiene un plomo en los pies. Ustedes ven un plomo en los pies, ¿no? Y se hace una apnea, digamos, bastante profunda. Ustedes ven cómo se va alejando en la profundidad. Y una botellita reglamentaria que le da un poquito de gas para compensar, ¿no? Arriba hay expectación. Arriba están midiendo también por el cable la profundidad. ¿200 metros? 214 metros. Ese es el récord mundial de apnea libre. Este es el perfil de un computador susto, 214 metros, y el tiempo 4 minutos. Buen récord, ¿eh? Bueno, ya señalábamos, ¿no es cierto?, que el ser humano se desarrolla en el medio líquido, y es el primer apneísta. El ser humano es apneísta prenatal. Incluso hay unos trabajos muy bonitos en que los chicos siguen todavía teniendo esa capacidad de apnea frente a la cara en el agua durante 2 o 3 meses, ¿no? Entonces aquí él no se ahoga ni se trapica ni nada, está feliz, cree que está en el útero materno, ¿no? Hay que sacarlo igual para que respire, pero verdaderamente este reflejo después se pierde, pero se pierde porque no se usa, y los apneístas vuelven a tomarlo, ¿no? Y el reflejo de inmersión, el reflejo del buceo, ¿no?, hace que el contacto del agua con la cara, ¿no?, el agua sobre todo en la parte de la nariz peribucal, ¿no?, que es la zona que digamos nos afecta, y esto entre paréntesis también es de los mamíferos acuáticos, no solamente nosotros, los mamíferos acuáticos nos llevan años luz en esto, hace que la frecuencia cardíaca disminuya, ¿no?, y que se redistribuya la sangre se redistribuye y se va hacia adentro, hacia lo central, ¿no?
corazón, pulmones, cerebro, riñones, ¿no? Y en los mamíferos acuáticos a la musculatura masticatoria, ¿no? Nosotros normalmente no comemos debajo del agua, así que no nos pasa eso, pero los mamíferos acuáticos también tienen mucha importancia la potencia de la musculatura masticatoria y de deglución que les permite vivir, comer. Entonces, esta redistribución y esta disminución de la frecuencia cardíaca se llama el reflejo del buceo. Y tiene más o menos esta digamos, causa, ¿no? Receptores faciales peribucales por el trigémino, llega al servicio central, que lleva la conciencia. Estamos nosotros con la cara en el agua, y eso hace que haya apnea. Enseguida aparecen los reflejos, estos respiratorios, estos cardiovasculares, que redistribuyen el flujo. Y por la apnea, ¿no es cierto?, vamos a tener hipoxia y acidosis, que es otro de los factores que va a afectar esto. Aquí les muestro unos perfiles, ¿no? Esto es de una foca o de un lobo marino, ¿no? Que se meten al agua y baja la frecuencia tremendamente, ¿no? Y suben y después vuelve a la frecuencia. Y acá, esto corresponde al revés, a un animal submarino, un pez, que lo sacan al aire y le cae la frecuencia, lo meten al agua y le vuelve la frecuencia. Lo sacan al aire y le cae la frecuencia. O sea, en los peces es al revés. En nosotros es esta curva, ¿no? En que hay una bradicardia mientras dura este reflejo del buceo. Entonces, la sangre se redistribuye por el reflejo del buceo, por la ingravidez, por el frío, por la presión, y aumenta el flujo sanguíneo central, cerebro, corazón, pulmón, riñón, y disminuye el flujo sanguíneo a la piel, los músculos y el intestino. Fíjate que importante el buzo, el buceo le quita sangre a los músculos, ¿no? Vamos a ver, uno de los factores de que los buzos se cansan mucho es porque los músculos reciben menos sangre. Entonces podríamos decir, en corazón y buceo, ¿no?, la presión ambiental, que da una redistribución de flujo, el frío, el estrés en mayor o menor grado. Ojo, aquí tenemos estrés, tenemos angustia, vamos a tener pánico, ¿no?, que son grados de estrés, ¿no? La redistribución sanguínea, la densidad del medio, las corrientes que hay que luchar contra ellas, ¿no? La densidad del medio, el mayor trabajo de movilizarnos, el trabajo propio que hace el buzo. El kit tiene un trabajo, no va a mirar, sino que va a trabajar, va a hacer fuerza, ¿no? Y el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio aumenta mucho con el buceo, por varias razones, ¿no? Vamos a verlo ahorita. Y esto significa, ¿no es cierto?, un mayor trabajo cardíaco. O sea, el buceo demanda un corazón sano, demanda un corazón en buenas condiciones, demanda un corazón pulmón que tenga una performance determinada, ¿no? Las personas deben tener una cierta capacidad para poder afrontar esta mayor carga de trabajo, esta mayor carga de consumo de oxígeno, que en el fondo es eso, ¿no? Mayor cantidad de oxígeno que se consume. Bueno, este mayor trabajo cardíaco, ¿no?, hoy día se está empezando a poder medir, ¿no? Ha aparecido en poco tiempo un computador que mide frecuencia cardíaca y puede hacer algún cálculo de consumo energético. Yo creo que es lo primero que está apareciendo para poder determinar cuál es la verdadera carga de trabajo. No se puede saber la carga de trabajo que hay en buceo porque nosotros no tenemos las mediciones que se tienen en tierra. En tierra se puede medir consumo de oxígeno, se puede medir temperatura, se puede medir, en fin, frecuencia cardíaca, podemos colocarle mayor ángulo a los treadmills, etc. O sea, se puede hacer muchas cosas para poder medir trabajo. Pero debajo del agua, ¿cómo se mide el trabajo? Una de las cosas que nos pide el Ministerio del Trabajo, o la Dirección del Trabajo, ¿se fatiga el buzo? ¿Cómo podemos determinar si se fatiga el buzo? ¿No? Yo estaba pensando, y a la hora del almuerzo conversábamos con las personas que estaban ahí, una forma quizás sea la hipotermia, ¿no? ¿Cuánto necesita de tiempo un buzo para recuperar de 35 grados a 37 grados su cuerpo de 80 kilos? ¿Cuánto gasto energético? Aparte de la energía que gastó en este medio diferente, en este medio que consume más energía, que demanda más energía, que demanda más trabajo, tanto físico, de desplazamiento, respiratorio y trabajo propiamente tal. O sea, todo esto va en contra, ¿cierto?, del músculo cardíaco y lo cardiorrespiratorio. Tenemos que pensar de que el buceo es una recarga cardiovascular.
por más que tengamos el reflejo de buceo, que se da en la apnea, ¿no? Cuando una persona está respirando, quita parte de eso porque está respirando, no va a tener el factor hipóxico por medio. Entonces, en buceo es muy importante saber que el buzo tiene que tener cierta capacidad física. De lo contrario, una corriente lo puede tirar a una insuficiencia cardíaca mortal, ¿cierto? O un estrés, como puede ser, o un pánico, ¿cierto? Que lo termina con insuficiencia cardíaca o infarto. Entonces, ya me adelanto un poco a lo de mañana, ¿cierto? El aspecto cardiovascular del buzo debe ser óptimo. E incluso el aspecto, digamos, deportivo, entre comillas, de performance deportiva debe ser de determinada cantidad de consumo de oxígeno, ¿no? Un buzo que tiene un consumo de oxígeno muy bajo no puede en un momento aumentar su consumo de oxígeno porque no tiene la capacidad física, ¿no? Bueno, esto lo sabemos, ¿no? Que aumenta la densidad del aire, ¿no? En el caso del buzo autónomo, ¿cómo se llama? Los volúmenes no van a cambiar, va a cambiar la densidad del gas, ¿no? Vamos a aplicar la ley de Henry, ya estamos expertos, la ley de Henry no se nos olvida nunca más. Y nos encontramos con esta fase de nuevo, gaseosa, líquida, ¿no es cierto?, que la vamos a incorporar un poquito a nuestro tejido, ¿no? Esta fase gas líquido está aquí, alvéolo capilar, ¿no? Gas líquido y, digamos, líquido. Entonces, en descenso, al aumentar la presión a nivel del alvéolo, en descenso por el regulador, ¿cierto?, que compensa la presión exterior, vamos a tener ingreso, naturalmente, de gases al torrente sanguíneo, ¿cierto?, y a los tejidos. O sea, durante el buceo, el buzo se transforma en un recipiente con gas disuelto acumulado a presión. O sea, en lugar de ser una persona que está equilibrada, ¿no?, como estamos nosotros ahora, sino que se transforma en un recipiente que tiene gas a presión, porque el gas a presión se le metió por el pulmón, por el regulador, por la profundidad donde estaba. Entonces se va a llenar de gas a presión. Naturalmente, en esta interfase, gas líquido, alvéolo, sangre, ¿no?, por la superficie pulmonar, ¿no?, que son alrededor de 70 metros cuadrados de superficie pulmonar. O sea, este espacio gas líquido es, no sé si importa esta pieza más o menos, o sea, prácticamente aumentó un poco la presión en el gas inspirado y ya está la sangre con la misma presión, porque tenemos un enorme espacio por donde trasladar esa presión de gas al líquido. Por lo tanto, eso es prácticamente instantáneo. Entonces, este es un aspecto importante en el sentido de que vamos a tener una pasada lineal, ¿no?, lineal, ¿ah? Nos va a afectar en forma lineal esta presión exterior, y dentro de este contexto del gas líquido, ¿no?, tengamos en conciencia, ¿no?, estos puntos en que la presión se traslada del alvéolo a determinados órganos en forma lineal por la presión. Bueno, obviamente el cuerpo recibe la presión exterior instantáneamente. Las cavidades aéreas también por la ley de Boyle, ¿cierto?, o por la ley de Dalton. La presión parcial de los gases respiratorios alveolares es instantánea. El regulador nos va dando más presión, instantáneo, ¿no? La presión parcial de gas disuelto en la sangre es instantánea. Esto todo pasa de inmediato, ¿no? Y las burbujas corporales tienen un efecto de la ley de Boyle instantáneo. O sea, aquí tenemos nosotros aspectos que debemos considerar. Al incorporarnos a la presión, esto pasa prácticamente instantáneamente, ¿no? Principalmente porque el regulador nos está dando la presión exterior a nuestro pulmón, y en nuestra superficie pulmonar pasa la sangre instantáneamente, y a los capilares obviamente también. Y estas burbujitas o micro burbujas que vamos a mencionar más adelante también sufren lo mismo, ¿no?, porque son gases, y si son gases están expuestas a la ley de Boyle. Pero el tema es que la presión de los tejidos no es lineal. O sea,
todo lo que dijimos recién, aire, sangre, burbuja, etc., es lineal y prácticamente instantáneo. Pero la presión, como pasa del capilar a los tejidos, no es lineal, ¿no? Ahí tenemos una diferencia que vale la pena que nosotros vamos a desglosar un poquito. O sea, esta fase líquido-líquido, ¿no? Capilar-tejido, es más lenta, no es instantánea. O sea, el capilar que va a pasar por un tejido y va a entregar la presión nueva del gas no va a ser instantánea, va a depender del tiempo medio. El tiempo medio es un concepto que a lo mejor suena raro, más luego va a quedar clarísimo, pero se los adelanto, ¿no? La saturación de un tejido va a depender del tiempo medio. ¿Qué significa el tiempo medio? Es el tiempo necesario para que el tejido tenga la mitad de la presión del gas de la sangre en el tejido. El tiempo necesario para que un tejido tenga el 50% de la presión que viene en el capilar es el tiempo medio. Y 6 tiempos medios hacen que esté saturado el tejido. No se asusten, esto lo vamos a volver a pasar. Esto es la introducción al concepto. Los tejidos más perfundidos tienen tiempos medios más cortos, porque tienen más capilares. Entonces, mientras mayor es la perfusión, el tejido se va a equilibrar su presión con el capilar más rápido. Pero donde hay poca perfusión, se va a demorar mucho más. Entonces, vamos a tener tejidos que se pueden saturar muy rápidamente y tejidos que se pueden saturar muy lentamente. Los tejidos de mayor perfusión, más rápido el equilibrio fácil que los tejidos de menor perfusión. O sea, la perfusión es un factor importante. También importa a qué tejido es, si es graso o no es graso, pero estamos hablando en este momento de la perfusión. Entonces, yo les voy a mostrar ahora una diapo que es de un modelo holdaniano que vamos a desglosarlo en la tarde. Que esta es una diapositiva que muestra distintos tiempos medios, ¿no? Dijimos que puede ser de 4 minutos el tiempo medio hasta 635 minutos, ¿no? Entonces vemos que los que son de tiempos medios más chiquititos se saturan más rápido, ¿no? En cambio los que son de tiempos medios muy lentos se saturan muy lentamente. Aquí por ejemplo tenemos el 4 por 6, 24, aquí deberíamos estar saturados prácticamente. O sea, un tiempo medio de 4 multiplicado por 6 está saturado, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de, no sé, de 180, que este negro acá, o este acá debe ser este acá abajo, ¿no? Ese, muy poquito. Entonces, la saturación de los tejidos va a depender principalmente del flujo y lo que se denomina el tiempo medio. Ahora, al revés, si nosotros descomprimimos en ascenso, ¿no? Vamos a tener tejidos que van a salir en forma lineal e instantánea prácticamente, y lo otro que va a ser más lento. Entonces aquí nosotros podemos ver el monito al revés, en que va a tener que salir el nitrógeno del tejido a la sangre y de la sangre al alvéolo, pero aquí tenemos los mismos en forma lineal y directa. El cuerpo va a reaccionar en forma lineal y directa. Los gases respiratorios es lo mismo. El regulador vamos a ir botando nosotros de acuerdo a nuestro volumen que hay que expulsar, ¿no? Los gases sanguíneos se van a ir cambiando rápidamente y las microburbujas también van a ir cambiando su conducta rápidamente. Y aquí vamos a tener lo mismo pero más lento. O sea, para que pase de aquí a la sangre tejido va a ser más lento y va a depender, ¿no es cierto?, de los flujos sanguíneos, como habíamos dicho. Y aquí nos encontramos de nuevo con la foto está al revés. Los tejidos rápidos se vacían rápidamente y los más lentos más lentamente y los lentos mucho más lentamente. Que esto es en el fondo la base que mañana vamos a ver de la tabla de descompresión. Cómo se van desaturando los tejidos. Bien, esto es un preámbulo, esto es un inicio. Yo no quiero que esto esté sabido ni mucho menos, porque es un tema bastante complejo.
con buceo y pulmón. Respirar aire a presión. Si hay mayor densidad, va a haber más dificultad en el ingreso del aire a los alvéolos, lo que va a significar mayor trabajo respiratorio. Vamos a posibilidad de retener CO2, paso de gases de pulmón a la sangre y a los tejidos, y las intoxicaciones que pueden ocurrir a través del pulmón. Aparte de eso, el aire más denso va a dar mayor turbulencia, más resistencia a la vía aérea por las turbulencias, pero el pulmón va a estar más congestionado. Fíjense ustedes que el pulmón viene siendo como un amortiguador del cambio de volumen. El volumen circulante en el buzo, ¿no? El continente se achica, el volumen se mantiene. Entonces el pulmón se encharca, el pulmón se pone más pesado. ¿Por qué razón? Porque la vasoconstricción va a hacer que la sangre se vaya hacia los tejidos interiores. Entonces, esa vasoconstricción que es generalizada prácticamente en toda la piel, y acuérdense, el intestino y el músculo, va a hacer que haya más sangre dentro de los órganos centrales. Y justamente el pulmón es uno de los órganos centrales que puede amortiguar cambios de volumen. Entonces, este pulmón en el buzo va a ser más pesado, va a estar más congestionado. Entonces, tenemos varios factores que nos van a implicar, ¿no?, que el trabajo respiratorio va a ser mayor, que va a haber mayor dificultad para poder mover el gas y poder respirar, hacer los movimientos respiratorios. Vamos a tener un mayor esfuerzo inspiratorio, un mayor trabajo respiratorio, un mayor consumo de oxígeno y una mayor producción de CO2, aparte del trabajo que esté realizando el buzo. Entonces, tenemos factores que nos hacen que tengamos mayor cantidad de consumo de oxígeno. Y consumo de oxígeno, ustedes saben qué significa performance cardíaca. Si nosotros necesitamos consumir más oxígeno, necesitamos tener un corazón que lo aporte y un pulmón que lo aporte. Entonces ya nos vamos juntando con dos elementos que están en contra. Además que nos encontramos con otro problema. Nosotros estamos acostumbrados a respirar y a expirar en forma prácticamente por las fuerzas elásticas del pulmón. Uno inspira activo, toma aire y después la expiración es como que se va sola. Pero el problema es que aquí estamos expirando contra un medio que es 800 veces más que el aire. Entonces la expiración del buzo no es, creo que es activa. Y justamente decía uno de los problemas que tienen los chicos que aprenden a bucear, ¿no?, que empiezan a inflar, porque no saben expirar. Y no saben que tienen que expirar, botar el aire, soplarlo. ¿Por qué? Porque tenemos esta condición en contra, ¿no? Nuestro cuerpo nuestro pulmón no está hecho para expirar contra una resistencia. Y aquí vamos a tener una resistencia. Entonces, mayor cantidad de trabajo respiratorio. Aquí ustedes pueden ver en profundidad, estos son 30 metros bajo agua, ¿no? Y esto acá es ventilación máxima voluntaria, ¿no?, litros por minuto. Y vean cómo usted va cayendo la ventilación máxima voluntaria, ¿no? O sea, llegamos a un momento a darnos cuenta de que ventilar el pulmón en el buceo es más duro, es más difícil, es más trabajoso que afuera. Por lo tanto, hay un aumento del trabajo respiratorio. O sea, ya tenemos un aumento del trabajo cardíaco y un aumento del trabajo respiratorio. Bueno, esto solamente para mencionar algunos aspectos de la respiración, ¿no es cierto? Las intoxicaciones por nitrógeno a través de la respiración, ¿no?, sobre 4 ATA. Hipoxia de oxígeno en buceo es bajo 0.14 ATA, ojo, 0.14 ATA, ¿no? Y hiperoxia es por sobre 1.6 ATA en buceo. Y las intoxicaciones que nosotros podemos tener en buceo. Sigamos con otro tema. ¿Qué pasa con el riñón y buceo? ¿Qué le sucede al riñón? Dijimos que le vamos a mandar más sangre. Reflejo de buceo, frío, estrés, vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a tener un relativo aumento de volumen circulante, mayor flujo renal y efecto en los sensores auriculares. Llega más sangre, pareciera que estamos sobrevoluminados, o sea, tenemos mucho más volumen que lo normal. El corazón empieza a sentir, o sea, estos sensores se equivocan porque siente más presión, es real, ¿no?, que tiene más presión, pero no es que haya más volumen real, sino que hay redistribución de volumen. Y esa redistribución de volumen hace que
se inhiba la hormona antidiurética, cosa que se elimine más agua. O sea, tenemos mucha agua dentro, entonces los sensores dicen, ya, hormona antidiurética, te paráis, ¿cierto? Y por otro lado, los péptidos natriuréticos, ¿no? Que tienen principalmente dos, diría yo, efectos. Uno que es botar sodio por el riñón y vasodilatar. O sea, porque hay un problema que tenemos mucho volumen. Entonces, el buceo va a aumentar tremendamente la diuresis. O sea, nos vamos a deshidratar. Buzo que sale del agua sale deshidratado. El buzo se deshidrata más si respira aire seco, redistribución de los flujos, mayor volumen plasmático, inhibición de hormona antidiurética, aumento de péptido natriurético auricular, bebidas, café, alcohol, etc., los diuréticos. Hay buzo hipertenso que están con tratamiento antihipertensivo y con diurético. Ahora, el verano, calor, ¿no? Actividad previa al buceo, falta de buena hidratación pre-buceo. Ya nos aparece un factorcito por ahí para mejorar nuestras condiciones de enfrentar el buceo. Aquí este es un trabajo que se hizo unos años atrás en unos chanchos. Realmente de repente los pobres animales, aunque dicen que con todos digamos, los parámetros de la ética, etcétera, etcétera, pero igual da como cosa leer estas cosas. Aquí, chanchitos bien hidratados y chanchitos deshidratados. Los sometieron a 30 metros por 22 horas y después los subieron a superficie y los miraron, ¿no? Y eran 31 hidratados, 26 deshidratados, y veamos que enfermedad cardiovascular 9, hidratados 19 de los otros, enfermedad sistema nervioso central 2, 6 de los chanchitos deshidratados, y muerte 4 contra 9. O sea, hay un claro, que esto a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Pero hay una clara, digamos, asociación entre deshidratación y enfermedades con presión. Nuestros buzos habitualmente son deshidratados. ¿Por qué? Porque toman café, toman mate, en la noche a lo mejor toman trago, no sé, o la cerveza a la mañana, ¿no? Vamos a hablar mañana de algunos experimentos de hidratación previa. El otro tema que nos convoca, ¿no es cierto?, acá es, ya lo hemos hablado harto, estamos todos clarísimos que la hipotermia nos va a afectar de una u otra forma. Estos son los equilibrios, ¿no es cierto?, centro termorregulador. Y aquí lo interesante es que el calor se produce en la parte interna, ¿no?, y se pierde por la periferia. O sea, nuestra producción de calor, nuestros mecanismos de producción de calor son metabólicos interiores, ¿no?, corazón, pulmón, riñón, hígado, etcétera, músculo, ¿no? Y nuestra pérdida de calor es cutánea. Ahora, frente a esto, la conductividad térmica, 25 veces más que el aire. Calor específico, ¿no? Cuesta más calentar el agua, ¿no? Es imposible que nosotros calentemos el mar. No vamos a enfriar, ¿no? El volumen del mar es imposible que lo calentemos, entonces tenemos que enfriar, tenemos que aceptar la temperatura del medio, ¿no? Bueno, la piel nos protege mucho, ¿no? La piel nos protege mucho por esta vasoconstricción, que es uno de los factores para conservar el calor. Ahora, esta vasoconstricción justamente es la que hace de que este volumen aumente en la parte central, que es uno de los factores, digamos, que nos va a causar una serie de trastornos que ya hemos ido analizando. Bueno, los receptores del frío, no, los termorreceptores, y si la temperatura es más baja que 15 grados, también van a actuar los receptores del dolor. O sea, vamos a tener dos receptores, ¿no?, actuando, ¿no es cierto? Y estrés, miedo, pánico, esto que es adrenalina pura, ¿no?, nos va a determinar liberación de corticotrofinas, CTH, de adrenalina, lo que nos va a dar aumentar el metabolismo, calofrío, ¿no?, consumo de oxígeno, y aumento de la glicolisis, hiperglicemia, aumento del consumo de oxígeno, aumento de producción de ácido láctico, aumento de producción de CO2, aumento de frecuencia y trabajo respiratorio, aumento de metabolismo, aumento de presión arterial y frecuencia cardíaca, mayor trabajo cardíaco. O sea, el frío es otro factor que nos está afectando en contra, así como la redistribución de volumen, así como el trabajo respiratorio. Ahora, el frío mismo en sí ya es un factor que nos está jugando en contra en mayor demanda de consumo de oxígeno y mayor demanda de trabajo cardíaco, ¿no?
sin dejar de ver que este buzo tiene que trabajar, que tiene que estar luchando contra el medio. O sea, el puro hecho de estar en el agua ya le está dando mayor consumo de oxígeno. Aquí hay un cuadrito que habla de la temperatura timpánica en grados, ¿no? Y el consumo de oxígeno, cómo aumenta por el puro hecho de disminuir la temperatura central del consumo de oxígeno, ¿no? El hecho de enfriarse ya es un factor en contra. Protección del medio acuático, protección de pérdida de calor, reflejos, mayor volumen plasmático, necesidad de protección externa, traje seco, etcétera, etcétera. Y la otra que también es otra cosa interesante que hay que recordar es la paradoja del ejercicio. Aquí en tierra nosotros tenemos frío y nos ponemos a hacer ejercicio, esto es una rutina, un poquito de step, un poquito de aeróbica y ya empezamos a transpirar. Resulta que en el agua, mientras más nos movemos, más calor perdemos. Entonces, si yo tengo frío en el agua, tengo que quedarme quieto. No tengo que tratar de conseguir calor a través del ejercicio físico porque no lo voy a lograr. Al revés, voy a perder más calor, ¿no? De ahí hay que, cuando uno espera que lo salven, ¿no?, de un naufragio, hay que estar tranquilito. Y ojalá juntito unos cuantos ahí para que tratemos de mantenernos sin que se mueva el agua, que nos enfríe más. Bueno, el tema de la hipertermia, a nosotros no tenemos ese problema, pero es otro problema complejo en regiones de mayor temperatura. El trabajo submarino puede generar hipertermia. Y verdaderamente trabajar la hipertermia es más difícil que la hipotermia. Porque no se puede transpirar debajo del agua, o sea, no se puede perder más calor debajo del agua si estamos en un medio que está caliente. Y otro tema también que siempre ha sido controvertido, ¿no? El tema de los sensores periféricos. ¿Cómo actúan con el calor exterior, con el alcohol, con el té del café y con el ejercicio físico? Si nosotros tenemos una vasoconstricción y la famosa ducha que yo les decía, ¿no?, me cambia el sensor y me abre la compuerta, puede ser muy perjudicial. El alcohol se sabe claramente que abre la compuerta, ¿no? O sea, lo que se dice que uno va a tomar traguito por el frío, es justamente lo contrario, porque vamos a tomar traguito, nos va a sentir más calorcito, pero resulta que estamos perdiendo calor como locos, ¿no? Mucho peor. Entonces, mal sería que salió el buzo con helado frío y que le den un pisco. Entonces, peor todavía, más se va a congelar, ¿no? El té y el café es otro tema que también es controvertido. No tengo claro, no he encontrado cómo afecta al sensor el té y el café. No tengo claro, no sé. Pero cuando estuve en España, el profe siempre hablaba y decía, no es bueno que después de los buceos tomen té y café. Que tomen agua caliente con azúcar, que tomen una sopa, que tomen alguna cuestión caliente, pero no el té. Era como controvertido. Tampoco me pudo explicar él por qué. Ahora, nuestros buzos se adaptan al frío, seguramente que toleran mucho más frío, ¿no? La vasoconstricción, mayor capa adiposa, ¿cierto? Y otra cosa que es la postergación del calofrío. Las personas que están sometidas a hipotermia, ¿no?, y esto se estudia mucho en las famosas amas, ¿no?, que bucean sin traje, digamos, térmico, sino que con algodoncito, ellas tienen digamos, la producción del calofrío a menor temperatura, ¿no? Nosotros a los 36, 35.8 ya estamos tiritando como pollos, ¿no? En cambio las amas pueden llegar a 35 sin tiritar. Entonces hay una adaptación al frío. Nosotros no sabemos cómo funciona nuestro buzo, cuándo tirita, o si es que tirita, a lo mejor no tirita, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El calofrío, ese sí que demanda consumo de oxígeno, tremendamente alto. El calofrío es una contracción muscular involuntaria, incontrolable y generalizada. O sea, es como un trabajo continuo de toda la musculatura, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que si hay calofrío es que porque se está consumiendo una cantidad tremenda de energía. Y el costo cardíaco o costo cardiovascular es enorme. Entonces, ojalá que nunca un buzo utilitaria. Este es un cuadrito muy interesante, es de la sobrevivencia a las temperaturas. Yo me recuerdo que en un viaje que hicimos a la laguna, al lago Grey, ¿no?, Torre del Paine,
Entonces nos colocaron unos salvavidas ahí, los marinos, la autoridad marítima, todos unos salvavidas, ¿no? Y los témpanos estaban ahí todo re bonito. Entonces pregunta el pesado, oiga, la autoridad marítima, ¿y si nos hundimos? No, que nos vienen a rescatar rápidamente. ¿Y la hipotermia? No digan nada. O sea, si nosotros no tenemos un traje adecuado, vean ustedes, ¿no es cierto? El lago Grey debe estar, yo creo que unos 4 grados, por ahí 3 grados. En una hora estamos congelados. O sea, la tolerancia que tenemos al frío es muy pequeña si no estamos preparados. Entonces podremos tener un lindo salvavidas y nos van a encontrar rápidamente porque son fosforescentes coloraditos, pero nos van a encontrar como lo del Titanic, ¿no es cierto? Bueno, esto no va a pasar. ¿Qué pasa con el aparato digestivo? Bueno, dijimos que hay una disminución de la irrigación sanguínea, disminución de la motilidad intestinal y lentitud en la absorción. De ella que a lo mejor es interesante, dos cosas, no alimentos grasosos antes de bucear y no alimentos flatulenciosos antes de bucear. Vamos a hablar mañana de los traumas intestinales en que tiene que ver con este tema. Entonces, en realidad, hay que considerar que el intestino se va a mover más lento y verdaderamente en buceo no tiene mucha importancia, pero no va a poner a comer. Excepto que de repente algún tonto debajo del agua quiere comerse un erizo y se lo come. Pero eso son cosas de locura. Sistema osteomuscular. Pérdida de fuerza progresiva por la vasoconstricción de la musculatura. El frío afecta la sensibilidad, la conducción nerviosa, la contracción muscular y menor fuerza. Aquí hay que pensar de que el buzo, cuando empieza a entrarle el frío, no tiene fuerza. Pierde fuerza, pierde capacidad física de mover cosas, ¿no? Le voy a mostrar una película, creo que, no sé, en algún momento en que el buzo hace un tremendo esfuerzo para su trabajo debajo, ¿no? A atar cabos. Uno aquí en la tierra se puede afirmar en algo, pero en el agua no se puede afirmar en nada. Entonces, hay una serie de técnicas que tienen ellos para poder hacer nudos grandes, nudos fuertes, ¿no? Pero hay una pérdida de fuerza progresiva en la ¿cómo se llama? En la parte muscular. A las 4 tengo que terminar, así falta un poquito. Ya. Sentido de buceo. Tacto, gusto, oído, olfato, vista, orientación. Ya habíamos dicho que el sentido de orientación se pierde bajo el agua, ¿no? No sabemos dónde estamos. No tenemos gravedad, no tenemos punto de referencia. A veces el agua está turbia, ¿no? Rápidamente, si no conocemos bien el fondo, nos vamos a perder, ¿no? Nos vamos a desorientar, ¿no? Y esto no es raro, ¿no? El buzo mareado, el buzo perdido, ¿no? O el buzo desorientado. Bueno, hoy en día ya tenemos algunas soluciones, ¿no? Una buena brújulita yo creo que nos puede ayudar a orientarnos, saber que el norte está para allá o el este está para allá, y ver, antes de meternos al agua con una brújula, sabemos cuándo podemos volver a tierra. Pero hay que creerle a la brújula. Ustedes saben que abajo el agua uno duda de la brújula. Dice, no puede ser que vaya hacia el norte. No, debe haber un magnetismo debajo que me está moviendo la brújula por otro lado. Y no, hay que hacerle caso a la brújula, ¿no? Visión, muy importante la visión. Pero la visión bajo el agua es tunelizada, menos luminosa, y la adaptación a la penumbra ocurre después de unos 20 minutos. Entonces, vamos a ver mejor más adentrado, digamos. Es más corta y distorsionada la visión, los objetos se ven de mayor tamaño, más cercanos, los colores según la profundidad desaparecen los cálidos, y debajo de los 400 metros dicen reina la oscuridad. Visión tubular, estamos viendo más grande, hay turbidez, cambian los colores, ¿no? Todos los buzos lo saben. Aquí a los 40 metros prácticamente todo azul, pero si tú pones un flash o una luz, aparecen todos los colores bonitos. Más cerca, más grande, más arriba. Yo me acuerdo cuando le disparábamos a los pescados, siempre la lanza hacía para abajo. Así que hay que dispararle para arriba para que le pegue. Oído, el buceo. Bueno, ya sabemos que digamos, los ruidos son aumentados bajo el mar.
Y aquí me parece interesante, Jacques Cousteau siempre decía que era el mundo del silencio, ¿no? El mundo del silencio. No es el mundo del silencio bajo el agua, es muy ruidoso, hay muchos ruidos y no sabemos de dónde vienen. Un motor puede escucharse, pero a kilómetros de distancia. Hay muchos ruidos, muchos craqueos, crack, crack. Uno no tiene idea de dónde viene ese ruido. No es el mundo del silencio. Olfato y gusto, muy importante para nosotros. Rico olor a perfume, rico gustito de la comida, ¿no es cierto? Pero debajo del agua, para lo único que sirve es para saber si le estamos respirando gas contaminado con olor a la benzina, qué sé yo, nada más. O sea, no es mucha utilidad. Tacto, muy importante, pero disminuido por los guantes y por el frío. Bueno, por la narcosis también. Trabajo respiratorio. Volumen, o sea, trabajo respiratorio. Consumo de oxígeno, ¿no? Nadar suavecito, nadar a 1.2, ¿no? Esto es severo. Es un trabajo severo, ¿no? Una corriente 1.2 no es severo. Es un trabajo enorme. O sea, luchar contra esa corriente es para agotarse y no hacer nada, ¿no? Entonces, ojalá que se nadara, uno tuviera siempre una corriente menos de 0.5 nudos, ¿no? Para tener un consumo de oxígeno adecuado. Pero tengamos presente de que el trabajo frente a un poco de corriente es tremendamente complicado porque nos demanda una tremenda cantidad de energía. Ahora, ¿existe alguna adaptación? ¿Mayor tolerancia del cuerpo humano a este trabajo? Voy a ¿cómo se llama? Mostrarle esto que es al inicio de una exposición. Acuérdense que en la mañana yo les decía que Jaminet y Smith decían que no había que ingresar inmediatamente a hacer un trabajo de buceo o de trabajo, digamos, en hiperbaria si uno no estaba adaptado. Y adaptaban a las personas en 1, 2 o 3 semanas hasta que otra vez hacía su pega normal. ¿Por qué? Porque ellos veían que se enfermaban, si hacían el trabajo de inmediato, se enfermaban. Y aquí en este trabajo es enfermedades compresivas, ¿no es cierto? El inicio de buceo, ¿no? Y vean ustedes cómo empieza a bajar la incidencia de enfermedades compresivas a medida que vamos adaptándonos, ¿no? Aquí una persona que entra a trabajar tiene mayor riesgo de hacer enfermedades de compresión si entra de inmediato a hacer su trabajo habitual. Hay que hacer un trabajo de ingreso paulatino, ya descrito hace más de 100 años. Bien, efectos fisiológicos que son de riesgo de enfermedades de compresión. Bueno, la despresurización, acumulación de gas inerte, deshidratación, hipotermia, ejercicio de trabajo fuerte, retención de CO2, estrés, miedo, narcosis nerviosa. Yo quisiera ahora que me tomen un poquito de atención y no se aburran, porque el final es feliz. Esta es una película que muestra el descenso de un buzo, de un equipo de buceo, un equipo, esto no es un solo buzo, sino que es un equipo. Piense que hay alguien que está filmando esto, ¿no? Y esta es una... Ustedes van a ver lo que es, en realidad. Creo que vale la pena observar el equipo que él lleva, ¿no? Son 6 tubos por lo menos, en los cuales tienen mezcla de distintos gases, aire, heliox de distintos niveles, ¿no? Y oxígeno. Entonces este hombre va bajando y en un momento dado va cambiando sus gases, ¿no? Cuando llega a cierta profundidad, está mirando la profundidad, ¿no es cierto? Y si es adecuado, él cambia de un heliox, por ejemplo, de 80-20 a un heliox 90-10 o un heliox 95-5, ¿no es cierto? Dependiendo de la profundidad. Porque lo que importa acá es que no haya una presión parcial de oxígeno mayor a 1.6, ¿no? Entonces el oxígeno hay que irlo quitando, ¿no? Y entonces o usan Trimix o usan heliox. En este caso me parece que usaron Trimix. Entonces fueron cambiando la proporción de oxígeno, de helio y de nitrógeno a medida que iban profundizándose y habían hecho el cálculo previo cuándo ocurría, a qué profundidad ocurría cada cambio, ¿no? Este es un récord mundial de buceo, ¿no? De buceo con tubo, buceo técnico, ¿no? También de alguien bastante loco, porque bajar a lo que bajó no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces ustedes ven cómo la filmación lo va digamos, acompañando hasta todo el tiempo, incluso probablemente más que alguien que filme, ¿no? Pero ustedes ven cómo se va yendo a la profundidad, ¿no? Y prácticamente va a llegar en un momento dado a la oscuridad, ¿no? Lo que decíamos que a los 400 metros reina la oscuridad, aquí no llega a 400 metros, pero
ustedes ven que ya se ve bastante más oscuro, ¿no? Y continúa bajando. O sea, estos son tremendos desafíos a la fisiología, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven que ya está en oscuridad prácticamente todo el rato, ¿no? Ahí está con el compañero, le pregunta si está bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, está ok. Entonces vamos a mandar el mensaje a superficie, ¿no? Entonces manda un mensaje, ¿no? Con la tarjeta de la profundidad, lo manda para arriba, ¿no? Y va hacia arriba esto con una bolsa de aire que se va ampliando a medida que va subiendo, se va engordando. Acuérdense la ley de Boyle, se empieza a ir engordando hasta que llega arriba, ¿no? Y arriba, por supuesto, que están ansiosos esperando esto. Ya se había demorado 12 minutos en llegar hasta que aparece esta tarjetita que dice récord mundial. Este es Nuno Gómez, sudafricano. El récord mundial actual de buceo técnico. 318 metros 25. Descendió en 14 minutos y ascendió en 12 horas. Vean ustedes la infraestructura que tuvo que tener este equipo para sacarlo así como está. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ha sido un poco largo esto, pero es el inicio.